Hoy en esta ocasión te voy a contar 3 historias impresionantes, y las 3 fueron ocurridas en pueblos de México, escritas por Johnny Ospino. Si son de tu agrado, te invito a que te suscribas y compartas los videos del canal, para así poder seguir creciendo en esta comunidad y conocer muchas más historias. Comencemos con la primera de la noche, el perro Nahual. Lo que te voy a contar en esta primera historia me pasó hace 3 años, pero aún no puedo caminar solo por las calles durante la noche, sin sentir que algo me observa desde las sombras. He tratado de convencerme de que fue solamente mi imaginación, de que el cansancio me jugó una mala pasada, pero sé que lo que vi esa madrugada era real. Cada vez que escucho a un perro ladrar en la distancia, mi cuerpo se tensa y mi mente regresa a esa noche en que me encontré cara a cara con algo que no debería de existir. Trabajaba en una fábrica textil que quedaba en las afueras de la ciudad. El turno nocturno terminaba a las 2 de la madrugada, y como no tenía dinero para un taxi todas las noches, había adoptado la costumbre de caminar hasta mi casa. Era un trayecto de aproximadamente 40 minutos, por calles que durante el día estaban llenas de gente, pero que a esas horas de la noche se convertían en pasillos oscuros donde solo se escuchaban mis pasos, resonando contra el asfalto. Esa noche en particular había sido especialmente agotadora. Una de las máquinas se había descompuesto y tuvimos que trabajar el doble para cumplir con la producción. Mis compañeros y yo salimos más cansados de lo normal, y mientras ellos se subían a sus motos o esperaban a que llegaran por ellos, yo comencé mi caminata habitual hacia casa. Las calles estaban más vacías que de costumbre. Ni siquiera se veían los borrachos que normalmente encontraba saliendo de las cantinas cercanas. Llevaba caminando unos 20 minutos cuando lo vi por vez primera. A unos 50 metros de distancia había un perro parado en medio de la calle, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mí. No era raro ver perros callejeros a esas horas, pero algo en su postura me inquietó. No se movía como lo harían normalmente los animales cuando ven a una persona desconocida. No ladró, no se alejó, no mostró ninguna de las reacciones típicas. Solo se quedó ahí, observándome. Al principio pensé que tal vez estaba herido o enfermo, así que seguí caminando, pero manteniéndome alerta. Conforme me acercaba, pude distinguir mejor sus características. Era un animal grande de color negro, con una complexión que parecía más robusta de lo normal. Sus ojos brillaban con una intensidad que me resultaba perturbadora, como si tuviera una inteligencia que iba más allá de lo animal. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo que desafió toda lógica. El perro empezó a crecer. No fue algo gradual que pudiera atribuir a un cambio de perspectiva conforme me acercaba, sino un crecimiento real y visible que me hizo detenerme en seco. En cuestión de segundos el animal había duplicado su tamaño y siguió creciendo hasta alcanzar una altura que ningún perro podría tener naturalmente. Cuando se incorporó sobre sus patas traseras, mi sangre se heló. La criatura que tenía frente a mí medía al menos 2 metros de altura. Mantenía el equilibrio sobre 2 patas como si fuera la cosa más natural del mundo, y había adquirido características que eran una mezcla horrible entre un perro y algo vagamente humano. Sus extremidades superiores se habían alargado, sus garras eran más prominentes, y su rostro, aunque conservaba rasgos caninos, tenía una expresión de malicia que solo podía ser humana. Sin pensarlo 2 veces me di media vuelta y comencé a correr con toda la fuerza que mis piernas me permitían. Detrás de mí escuchaba el sonido de sus patas golpeando el pavimento, un ritmo irregular que me confirmaba que efectivamente corría en 2 patas. Su respiración era pesada y gutural, como la de un animal grande. Corrí por calles que conocía perfectamente, tratando de llegar a zonas más iluminadas, donde tal vez hubiera gente que pudiera ayudarme. Aunque sabía que explicar lo que me perseguía sería imposible. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, y mis pulmones ardían por el esfuerzo, pero el terror me daba una energía que no sabía que tenía.
Fue al doblar una esquina que tropecé con otro joven que venía caminando en dirección contraria. Ambos caímos al suelo, y mientras tratábamos de incorporarnos, la criatura apareció en la esquina. El muchacho me miró con expresión de absoluto terror, y supe que él también estaba viendo lo mismo que yo. No era una alucinación, no era producto de mi cansancio. Esa cosa era real. Los dos nos pusimos de pie al mismo tiempo y corrimos, pero instintivamente nos separamos. Él se dirigió hacia una calle lateral, mientras yo continué por la avenida principal. En ese momento crucial la criatura tuvo que elegir a cuál de los dos perseguir, y para mi alivio y mi culpa eterna, decidió ir tras el otro muchacho. Seguí corriendo hasta que llegué a una zona comercial donde había guardias de seguridad y algunas luces encendidas. Ahí me detuve, jadeando y temblando, tratando de procesar lo que había vivido. Esperé durante horas escondido cerca de una tienda, hasta que amaneció y me sentí lo suficientemente seguro para continuar mi camino a casa. Durante los días siguientes estuve obsesionado con las noticias locales, buscando cualquier información sobre agresiones de animales o incidentes extraños en la zona. Finalmente, 3 días después encontré una nota pequeña en un periódico que un joven había sido agredido por un animal no identificado en las primeras horas de la madrugada. Según el reporte, la víctima había sufrido heridas graves pero no mortales, y había sido trasladada al hospital donde se encontraba en condición estable. El alivio que sentí al saber que el muchacho había sobrevivido fue enorme, pero también la culpa por haber escapado mientras él enfrentaba a esa criatura. Nunca supe su nombre ni pude contactarlo para disculparme, o para confirmar si había visto lo mismo que yo. El artículo no mencionaba detalles sobre el supuesto animal agresor, y las autoridades simplemente clasificaron el incidente como un ataque de un perro callejero. Desde esa noche cambié mi rutina completamente. Conseguí que un compañero de trabajo me diera aventón hasta una parada de autobús más cercana a mi casa, y nunca más volví a caminar solo por esas calles durante la madrugada. También comencé a investigar sobre nahuales y otras criaturas de las que se habla mucho en México, tratando de entender qué era exactamente lo que había encontrado esa noche. Lo que más me aterra no es solo el recuerdo de esa criatura, sino la certeza de que sigue allá afuera, probablemente acechando a otros trabajadores nocturnos que no tienen más opción que caminar solos por las calles oscuras. A veces me pregunto si ese joven que fue atacado también habrá cambiado su rutina después de aquella experiencia, si también buscará respuestas sobre lo que realmente nos persiguió esa madrugada. Ahora entiendo por qué nuestros abuelos nos advertían sobre caminar solos durante ciertas horas de la noche. Hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y algunas de ellas siguen cazando en las sombras de nuestras ciudades modernas. La Llorona en mi colonia. Lo que voy a contar sucedió en el pueblo donde yo crecí. Un lugar pequeño donde todos se conocían y los secretos de cada familia eran del dominio público. He dudado durante años si compartir esta historia, pero creo que es importante que se sepa cómo a veces la justicia llega de maneras que nunca esperaríamos. Lo que presencié esa madrugada me marcó para siempre y me hizo entender que hay fuerzas en este mundo que intervienen cuando las autoridades terrenales fallan. Vivía con mis abuelos en una calle donde la mayoría de las familias se conocían desde generaciones atrás. Era un barrio tranquilo durante el día, pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente debido a la presencia de una familia que vivía a 3 casas de la nuestra. El señor de esa casa era conocido por todos como un hombre violento y abusivo. No había semana en que no escucháramos los gritos de su esposa y sus 2 hijos pequeños, especialmente cuando él llegaba borracho de las cantinas del pueblo. Era un hombre corpulento y agresivo, que se aprovechaba de que su esposa no tenía familia en el pueblo y dependía completamente de él. Los niños de 8 y 10 años habían desarrollado una timidez extrema que era dolorosa de presenciar. Los vecinos habíamos intentado intervenir en varias ocasiones, pero siempre terminábamos recibiendo amenazas de su parte, y su familia, por temor, nunca quiso presentar denuncias formales. Mi abuela era una mujer muy devota, constantemente oraba por esa familia y le pedía a Dios que protegiera a esos inocentes.
Decía que tarde o temprano ese hombre pagaría por todo el daño que causaba, pero ninguno de nosotros imaginaba de qué manera llegaría ese momento de justicia. La noche que todo cambió era sábado, y yo regresaba de una fiesta en el centro del pueblo. Tenía 18 años y había disfrutado de las celebraciones hasta tarde. Cuando decidí regresar a casa, eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Había una neblina ligera que hacía que los postes de luz se vieran difusos, creando una atmósfera extraña. Fue cuando estaba a unas 5 cuadras de mi casa que comencé a sentir que alguien me seguía. En un principio pensé que era paranoia, pero la sensación se intensificó hasta volverse imposible de ignorar. Era como si pudiera sentir una presencia detrás de mí, acompañando mis pasos pero manteniendo una distancia constante. Decidí voltear para confirmar si efectivamente había alguien detrás de mí. Lo que vi me heló la sangre y me hizo dudar de mi propia cordura. A exactamente 2 metros detrás de mí se encontraba una figura que reconocí inmediatamente. Era la Llorona. Su piel era extremadamente pálida, blanca como la nieve, y brillaba débilmente bajo la luz tenue. Su cabello negro y largo le cubría completamente el rostro, cayendo como una cortina oscura que se movía ligeramente con una brisa que yo no podía sentir. Vestía una túnica blanca que parecía flotar alrededor de su cuerpo, y sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. Lo más perturbador de esto era el sonido de su llanto, pero no era el lamento desgarrador por sus hijos que describían las leyendas tradicionales. Este llanto era muy diferente, más profundo y cargado de una tristeza que parecía abarcar más que la pérdida materna. Nuestros ojos se encontraron por un momento que me pareció eterno. Sus ojos eran completamente negros sin pupilas visibles, pero de alguna manera podía sentir que me estaba observando directamente. No había malicia en su mirada, sino una profunda melancolía, mezclada con algo que solo puedo describir como propósito. En ese momento supe que no venía por mí. La Llorona simplemente me rebasó caminando a mi lado como si yo fuera invisible. Su presencia era tan intensa que podía sentir un frío sobrenatural irradiando de su cuerpo. La seguí a distancia, movido por una curiosidad más fuerte que mi miedo. Se dirigía hacia la casa del hombre abusivo, esa vivienda que todos conocíamos como un lugar de sufrimiento, como si hubiera sido convocado por su presencia. El hombre salió de su casa en ese preciso momento. Se veía claramente que venía de ejercer violencia sobre su familia nuevamente. Tenía los nudillos ensangrentados y una expresión de satisfacción cruel. Pero esa expresión cambió radicalmente cuando vio a la figura que lo esperaba en medio de la calle. Lo que presencié a continuación desafió toda lógica. El hombre, que siempre había sido agresivo y dominante, se desplomó inmediatamente de rodillas frente a la Llorona. No gritó o no corrió. No mostró la valentía falsa que utilizaba para intimidar a su familia. Simplemente cayó como si sus piernas hubieran perdido toda la fuerza, y permaneció ahí temblando. El espectro de la Llorona se acercó lentamente hacia él, y extendió una de sus manos pálidas para acariciarle la mejilla. El contacto duró varios segundos, durante los cuales pude ver cómo el rostro del hombre se transformaba completamente. Sus facciones se llenaron de un terror que parecía venir desde lo más íntimo de su alma. Pero también había algo más, una comprensión, como si en ese momento estuviera experimentando todo el dolor que había causado a otros. Fue entonces cuando la Llorona volvió a mirarme nuevamente. Esta vez había algo diferente en sus ojos, una advertencia silenciosa que me hizo entender que debía alejarme inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces salí corriendo hacia mi casa, tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sin atreverme a mirar hacia atrás, hasta que estuve seguro adentro de mi habitación. Los cambios en el hombre fueron inmediatos y dramáticos. Desde esa noche, nunca más volvió a golpear a su familia. Su personalidad cambió tan radicalmente que parecía ser una persona completamente diferente. Se volvió nervioso, asustadizo, y evitaba cualquier tipo de confrontación. Ya no frecuentaba las cantinas, ya no gritaba ni amenazaba a nadie, y cuando se cruzaba con los vecinos en la calle,
Bajaba la mirada como si cargara con una vergüenza insoportable. Su esposa y sus hijos comenzaron a florecer lentamente. Los niños empezaron a jugar con más libertad, y su madre, aunque siempre mantuvo cierta reserva, ya no vivía en el terror constante que la había caracterizado durante años. La familia nunca habló públicamente sobre lo que había sucedido esa noche, pero era muy evidente que algo fundamental había cambiado. Han pasado muchos años desde entonces, y ese hombre sigue viviendo en el mismo pueblo, pero convertido en una sombra de lo que era antes. A veces lo veo caminando por las calles con una expresión ausente, como si estuviera viendo cosas que otros no podemos percibir. Cuando nuestras miradas se cruzan ocasionalmente, veo en sus ojos el reconocimiento de alguien que compartió conmigo un encuentro con lo sobrenatural aquella noche. El espectro que anuncia la muerte. Lo que voy a contar me pasó cuando era un adolescente en el pueblo donde crecí. Han pasado más de 20 años desde entonces, pero aún recuerdo con mucha claridad cada detalle de aquellas noches en que me encontré con alguien que ya no debería haber estado entre los vivos. Decidí mudarme a la ciudad principalmente por esta razón, porque ya no podía vivir en un lugar donde sabía que ella seguía merodeando por las calles. Después de la medianoche, en mi pueblo vivía una anciana que tenía una reputación muy particular entre los habitantes. Todos sabían que se dedicaba a la brujería, aunque ella nunca lo admitía abiertamente. Era una mujer pequeña y delgada, siempre vestida de negro, que vivía sola en una casa al final de la calle principal. La gente acudía a ella cuando necesitaba amarres de amor, limpias espirituales o cuando quería hacerle daño a alguien. Yo la conocía de vista desde que era un niño, pero nunca me causó miedo ni curiosidad particular. Mi familia no le prestaba mucha atención. Éramos gente trabajadora que no creía en esas supersticiones, así que cuando murió no me afectó de ninguna manera especial. Ella falleció un martes por la mañana, aparentemente de causas naturales relacionadas con su edad avanzada. Su funeral fue pequeño pero concurrido, no porque tuviera muchos amigos cercanos, sino porque la gente del pueblo sentía curiosidad por despedir a alguien que había sido tan misterioso durante toda su vida. Pasaron aproximadamente 2 semanas después de su entierro, cuando tuve mi primer encuentro con algo que no podía explicarse. Era una noche de viernes. Regresaba a mi casa alrededor de las 11:30, después de estudiar en casa de un amigo. Las calles del pueblo estaban prácticamente vacías. Cuando pasé por la casa de una familia que conocía desde siempre, vi a una familia barriendo frente a la puerta principal. Al principio pensé que era la señora de la casa, pero conforme me acerqué, reconocí inmediatamente la silueta pequeña y encorvada, el vestido negro característico y la manera particular de mover la escoba. Era aquella anciana que falleció, exactamente como la recordaba, pero había algo muy extraño en su apariencia. Su piel se veía más pálida de lo normal, casi traslúcida bajo la luz de la luna, y se movía con una fluidez que no era natural en una persona de su edad. Cuando me vio acercándome, levantó la mirada y me sonrió con una expresión que me dio escalofríos. Me acerqué porque no podía creer lo que estaba viendo. Sabía perfectamente que ella había muerto y que la habían enterrado, pero ahí estaba, barriendo como si fuera la cosa más normal del mundo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, dejó de barrer y me miró directamente a los ojos, con una voz que sonaba exactamente como la recordaba, pero con un eco extraño. Me dijo que ahí entraría el mal, señalando hacia la casa de aquella familia. No supe qué responder. Me quedé paralizado por la impresión. Ella siguió barriendo como si no hubiera pasado nada, y yo decidí alejarme rápidamente del lugar. Corrí hasta llegar a mi casa sin mirar atrás, y esa noche no pude dormir pensando en lo que había presenciado. Al día siguiente me enteré de que el abuelo de aquella familia había fallecido durante la madrugada. Era un hombre de 80 años que había estado enfermo, pero su muerte fue repentina e inesperada. Cuando la encontraron por la mañana tenía una expresión de terror en el rostro que no pudieron explicar. Este evento me hizo relacionar inmediatamente la presencia de la anciana fallecida con la muerte del anciano. Era demasiada coincidencia que ella hubiera estado barriendo frente a esa casa específicamente,
y que hubiera mencionado que el mal entraría ahí. Un mes después tuve mi segundo encuentro con el espectro de la señora. Regresaba de una reunión con mis amigos. Era cerca de la medianoche cuando decidí tomar un atajo que pasaba por la plaza principal donde estaba ubicada la iglesia. Al acercarme al templo, vi una figura familiar barriendo las puertas del lugar. Esta vez no había duda de que se trataba de ella, y tampoco había duda de que no era una persona viva. Su figura se veía semitransparente bajo la luz de los postes, y la escoba que utilizaba no hacía ningún ruido al rozar contra el suelo de piedra. Me quedé observándola desde la distancia, sin atreverme a acercarme como había hecho la vez anterior. Ella parecía estar concentrada en su tarea, barriendo meticulosamente cada rincón de la entrada de la iglesia. En ningún momento levantó la mirada hacia mí, pero yo tenía la sensación de que sabía perfectamente que estaba ahí observándola. Después de varios minutos simplemente desapareció. No se alejó caminando como una persona normal, sino que su figura se desvaneció gradualmente hasta que no quedó rastro de su presencia. Al día siguiente, durante la misa, el padre anunció que renunciaría a su cargo en la parroquia. Explicó que durante la noche anterior había experimentado agresiones demoníacas en su habitación, que lo habían aterrorizado tanto que ya no sentía capaz de continuar con sus funciones religiosas. Describió voces amenazantes, objetos que se movían solos, y presencias malignas que lo habían atormentado hasta el amanecer. Para mí la conexión era muy clara. La presencia de la señora barriendo las puertas de la iglesia no había sido una coincidencia, sino una especie de ritual o preparación para lo que sucedería después de esto. Era evidente que su espíritu no había encontrado descanso después de la muerte. Después de estos encuentros comencé a ver a la señora con mayor frecuencia durante mis salidas nocturnas. Siempre la encontraba barriendo frente a diferentes casas del pueblo, e invariablemente algo malo sucedía en esos lugares durante los días siguientes. A veces eran muertes, otras veces eran accidentes, enfermedades repentinas, o situaciones que causaban sufrimiento a las familias involucradas. Me di cuenta de que su muerte física no había terminado con su actividad como bruja, sino que la habría liberado de las limitaciones del cuerpo humano para ejercer su poder de maneras más directas y aterradoras. Ya no necesitaba hierbas, velas o rituales complicados. Su sola presencia era suficiente para traer desgracias a los lugares que visitaba. Esta situación se volvió insoportable para mí. No podía vivir en un pueblo donde sabía que una bruja muerta seguía operando libremente, causando daños a personas inocentes. Decidí que tan pronto como terminara la preparatoria me mudaría a la ciudad, donde esperaba poder escapar de su influencia. Cumplí mi promesa y me fui del pueblo en cuanto tuve la oportunidad. Ocasionalmente regreso para visitar a mi familia, pero siempre me aseguro de estar de vuelta en la ciudad antes de que anochezca. No sé si el espíritu de la señora sigue merodeando por las calles de mi pueblo natal, pero prefiero no averiguarlo.